Buenas noches. Se abre la sesión conjunta de la Academia Nacional de Medicina y la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina. Señor secretario, sírvase leer el orden del día. Sesión académica, Auditorio César Augusto Pantoja, jueves 15 de junio de 2017, 6:30 p.m. Orden del día. Primero, saludo del presidente encargado de la corporación, secretario perpetuo, académico doctor Juan Mendoza Vega. Segundo, presentación del libro Traumas, Ponzoñas y Venenos de Origen Animal en Colombia, unas historias. Académico doctor Hugo Sotomayor Trivín. Tercero, comentario, académico doctor Elmer Escobar Cifuentes. Cuarto, copa de vino. Está leído el orden del día, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Una de las características de la academia es sin duda la existencia de las sociedades y organizaciones asociadas, algunas de ellas muy cercanas, que sirven la mayoría de las veces como brazos activos de la academia en áreas específicas, probablemente de las más antiguas y de las que con más gusto personal veo. La Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina tiene ya una historia muy suya de muchos años de publicaciones, de presentaciones, de contribución al estudio de la historia de la medicina colombiana y de la historia de la medicina en general. Por eso esta sesión de hoy me complace especialmente, pero además porque un buen amigo mío que escribe con gran entusiasmo, no sé si vas ya cerca del libro número 60 o algo así, va a presentarnos una nueva obra que he tenido oportunidad de mirar muy por encima y me ha dejado sorprendido por la calidad de la obra misma, y estoy seguro de que el contenido corresponde muy bien a la belleza de la edición. Este libro de animales, de traumas, ponzoñas y venenos de origen animal en Colombia, es una nueva contribución muy útil al estudio de las realidades de nuestra salud pública. No sobra señalar que en Colombia, a pesar de que tenemos abundancia de alacranes, de arañas, de pitos, de serpientes, de otros diversos animales, y además tenemos venenos preparados en muchas zonas del país, somos muy ignorantes al respecto. Es muy fácil encontrar médicos jóvenes y no tan jóvenes que no saben qué hacer con una mordedura de serpiente, que no están seguros, que no saben si existen o no sueros antiofídicos para esa especie, que no saben identificar la especie, etcétera, etcétera. Por eso este libro tiene una trascendencia muy especial. Yo creo que la hoja de vida del doctor Sotomayor no es un secreto en este ambiente, de manera que prefiero darle de una vez la palabra para la presentación de su libro. Doctor Sotomayor. Bueno, buenas noches. Muy complacido que esté el profesor Juan Mendoza Vega presidiendo la reunión supérstite de 3 eventos de salud muy graves, y que Augusto, insigno otorrino y brillante economista, esté trabajando aquí, y el doctor Vázquez, muy amigo, muy querido. La obra que presento es una obra sin ningún tipo de pretensión. Es una obra escrita por un pediatra en ejercicio, que todo lo que ha escrito lo ha escrito al lado de gritos y susurros de los niños, suspendiendo consulta y escribiendo. Es un libro donde me he dado cuenta de lo que hace mucho tiempo sé, que escribir es muy difícil. Investigar es muy fácil, escribir es muy difícil. Para mí escribir es un parto, y lo hago con dificultad, pero ahí trato de hacer las cosas. El libro se llama Presentación de Traumas, Ponzoñas y Venenos de Origen Animal en Colombia, unas historias.
Este libro fue posible gracias a la colaboración de la Facultad de Medicina de la FUCS, donde yo trabajo. El doctor Cadena, muy interesado, me patrocinó este libro sin ningún tipo de contención en gastos. Estamos tratando de presentar un tercer libro sobre corporalidad y sexualidad en la Colombia antigua, con el compromiso de la FUCS de apoyarlo. Hice un libro con la FUCS sobre momias hace varios años. En la carátula figura en el libro una pieza en hueso de la cultura tairona, un caimán siendo mordido por un jaguar. Aprovecho acá para darle un saludo a Atiquigua, que es representante del pueblo Ica, Arhuaco, que está en un proceso político importante de reconstrucción de la espiritualidad de la nación. Los animales y el hombre. Los animales tienen con el hombre una participación interesante, fuente de alimento, vestido, medicinas. Aquí ustedes ven, por ejemplo, una cantárida a mano izquierda mía, el primer Viagra del siglo XIX, una sanguijuela, los gusanos de seda, la cochinilla y un Spondylus princeps. Los animales también tienen unas metáforas especiales. Las partes de los animales, las garras, las plumas, la gente lo utiliza para apropiarse del valor de los animales. Ustedes ven aquí en la figura de la derecha, estoy yo aquí en este escritorio con un indígena Kamsá. Él vino acá y se puso su corona convencido de que eso le da fuerza y evidentemente se la quita y pierde fuerza. Igual cuando uno se quita como médico el fonendoscopio o la blusa. Nosotros tenemos un elemento taumaturgo, de taumaturgia. Las enfermedades tienen esta división sencilla: enfermedades por interacción con el medio ambiente, infecciosas, nutricionales y por hábitos, enfermedades genéticas y degenerativas. Mi interés en las enfermedades básicamente ha sido el primer grupo. En este momento, he hecho un libro que publiqué con el respaldo de la Universidad Militar. Estoy preparando una segunda edición. El hombre fue igual hasta hace más o menos 10.000 años, como cazador-recolector. Hace 10.000 años apareció algo importante, la agricultura y la domesticación de animales. Y es ahí donde se diferencian los pueblos importantemente. Y luego América fue una isla, ahora vamos a ver por qué, y comenzó a participar del resto de la humanidad a partir de 1500. Megafauna del Paleoindio, de finales del Pleistoceno. El Pleistoceno es el periodo que nos antecede a nosotros, estamos en el periodo del Holoceno. Las personas que vivían aquí en el territorio nuestro vivían debajo de las rocas, como ustedes pueden ver aquí, los abrigos rocosos del Tequendama, excavados por el amigo nuestro, Gonzalo Correal, miembro de esta academia. En la mitad ven unos huesos de mastodonte recuperados aquí en Tibitó y una punta de lanza para capturarlos. Hubo entonces accidentes con estos animales, muy probablemente. Esta es la diferencia importante entre América y el resto del mundo. En América solamente se domesticaron 5 animales: el perro, el pavo, el cuy, el pato zoque y las llamas y las alpacas, el resto de animales en el viejo mundo. Y esa es la diferencia entre América y Euroasia y África. Perros, Nayarit, México, Chorrera. La segunda cerámica Chorrera recientemente me la obsequió el doctor Elmer Escobar muy gentilmente. El cuy, el pato joque, el pavo y la llama de la alpaca. Tuve oportunidad de visitar Perú, el Valle Sagrado de los Incas, con unas llamas, unas alpacas y un cuy. Entonces, los animales como fuente de enfermedades. La zoonosis son las enfermedades transmitidas por vertebrados al hombre. Están las virales, por ejemplo, gripe aviar y porcina, las bacterias como brucelosis, la tuberculosis bovis, la enfermedad por priones, mal de vaca loca.
América no conoció ninguno de esos animales. En América no se conoció el sarampión, no se conoció la tuberculosis bovis, no se conoció la viruela, no se conoció la gripe, la toferina, no se conoció la malaria, no se conoció la lepra, no se conoció la fiebre amarilla, no se conoció el dengue, por estas razones. Entonces, es lo que yo siempre digo, enfermedades tropicales en el trópico americano, eso es un embuste, eso es un discurso imperialista construido en el siglo XIX. El impacto biológico iniciado en 1492. En América no se conocían las ratas, ni ratos novérricos, ni músculos. Las ratas de las calles, aquí no se conocían, llegaron. Los equinos existieron, pero habían desaparecido. Los caprinos no se conocían, los porcinos tampoco, los ovinos ni los bovinos. Y los vectores como el Aedes aegypti, vector de la fiebre amarilla, no se conocía, y la Xenophila chiopis de la peste tampoco se conocía. Curiosamente, la peste apareció en América a principios del siglo XX. Todos los países de América sufrieron peste, menos Colombia. Intercambio biológico iniciado en 1492. Des en cuenta todo lo que adquirimos nosotros del viejo mundo, la lista de enfermedades, ustedes pueden ver a la derecha. Y América proveyó de muchos alimentos al resto del mundo. En América solamente ha aportado 4 enfermedades importantes al mundo: Chagas, Tungiasis, Bartonelosis, básicamente esas 3. Enfermedades infecciosas importantes del viejo mundo: sarampión, rubéola, viruela, parotiditis, fiebre amarilla, dengue. El dengue viene del sudeste asiático. Rickettsia, Prowazeki, Moseri. Bacterias, Bucella abortus, aquí nunca se tomó leche de animales. Bordetella pertussis, Mycobacteria bovis, Yersinia pestis, Mycobacteria lepra, Neisseria gonorrhoeae. Parásitos como el Plasmodium, Schistosoma, Bucherea, Oncocerca, Decatur americanos. Así como los niños americanos nunca tomaron leche de animal en Colombia, los animales tomaron leche de mujeres, como ustedes pueden ver allí. Un venado, unos miquitos tomaban leche. La relación del indígena con el animal era especial, muy íntima. Aquí ustedes ven un cuadro muy bonito de cómo conservaban los animales. Y a la derecha ven el tente, con el tente un cuento muy bonito. Yo con mi hija jugábamos, cuando era niña, nos cubríamos y jugábamos a ver animales en la selva. Y tuvimos la oportunidad de ir una vez al Amazonas, y llegamos a caminar por Puerto Nariño y nos metimos a caminar. Mi hija tenía 7 años y de pronto, ¡pum!, bajó el pájaro tente. Mientras mi hija caminaba, el pájaro tente le daba vueltas protegiéndola. Eso, mientras uno no lo vive, parece mentira. El pájaro tente cuida a los niños por esa relación especial de los indígenas con los animales. Los tigrillos, los ocelotes, fueron utilizados por algunos indígenas para cobrar deudas. Está escrito aquí en América, está escrito aquí en territorio muisca. Cuando uno va a Machu Picchu ve el sitio donde amarraban a los tigrillos y a los ocelotes. Y aquí abajo un hueso tairona donde el mamo encanta a un tigrillo con una flauta. Y aquí viene un cuento también mío. Estaba yo en Casanare trabajando con Argubicu, un mamo, haciendo una ceremonia frente a un río, y de pronto aparece un perro chandoso. Y el mamo se dirige al perro y comienza a hablarle. Y el perro comienza a cobar la tierra. El mamo coge la tierra y se la tira al río. Sigue en su oración y otra vez el perro, el mamo otra vez le dirige las palabras. Una comunicación especial con los animales. Si uno no lo ve, no lo cree. Ahí pueden ver cómo un mamo hipnotiza a un tigrillo. En América, en Colombia, hay 5 tipos de felinos: el tigrillo, el ocelote, el yaguarandí y el puma. Recientemente llegó Roseli y me contaba que había pasado por un pueblo, Agua Azul, y había visto un puma, pero que le pareció pequeño. Y le dije: Diego, eso no es un puma, eso es un yaguarandí.
Ahí pueden verlo. El jaguar, cómo lo cazaban. Mi padre me contaba cómo en Córdoba, en la finca que mi abuelo tenía en Córdoba, era frecuente por las noches la lucha entre el tigre y el toro, los toros bramando y los tigres rugiendo. Había mucho tigre en Colombia. Pero hubo una práctica de tigrilleo. Mataron a los tigres. Hay un amigo mío que hoy en día se da golpes de pecho, cazaba tigres, allá a la derecha, y un tigre jaguar cazado. Esto para decir que evidentemente el tigre genera muchos accidentes en el hombre, pero el hombre le genera más riesgos al tigre que el tigre al hombre. Y esto en general para decirles que la ciudad es más peligrosa que la selva. La calle 69 con carrera séptima es más peligrosa que Mitú. Yo he tenido la suerte de navegar el Atrato, el Sinú, el San Jorge, el Guatapurí, el Cesar, el Arauca, el Casanare, el Ariporo, el Vita, el Meta, el Orinoco, el Atabapo, el Cravo Norte, Cravo Sur, el Orteguaza, el Caquetá, el Putumayo, el Amazonas, y jamás me ha pasado absolutamente nada. Nunca he tenido ni una malaria, nada. Entonces, pero aquí en Bogotá me han robado muchas veces. Las ciudades son mucho más peligrosas que las selvas. Entonces, el hombre blanco creó un discurso sobre la selva, el peligro, pero la selva no es peligrosa. El hombre la vuelve peligrosa porque lleva enfermedades. Mire cómo se ha reducido la presencia del jaguar. Una vez se presentó aquí en La Calera un evento, comenzó a haber una mortandad de animales, de ovejas. Y los campesinos, un poco desconcertados, pensaron que era un perro furioso y mataron a un perro y nada. Entonces me fui con el mamo arúbico y apenas vio eso, dijo, eso no es perro, eso es puma, el puma de Chingaza que baja. No conocía. Los caimanes, hay 3 tipos de caimanes en Colombia. El del Sinú, San Jorge, Magdalena, el del Orinoco el más grande y el del Amazonas, el negro. Yo nunca había visto caimanes en todos los ríos que he recorrido, hasta cuando llegué al Casanare. Un grabado del siglo XIX, un caimán atacando a un hombre en una balsa, aquí en el Sinú con un cuñado, disfrutando la vida sin riesgo caimán, y el hombre caimán en plato, Magdalena. El recorrido que hicimos por el río Orinoco, el río Meta, la Universidad Nacional me contrató para dirigir una misión médica y dije yo, ¿qué tipo de médico llevo? Entonces, ¿vamos a llevar médicos como facultativos? No, porque la medicina facultativa tiene un discurso, su tecnología es la que se impone y llega a las comunidades indígenas y le hace ver que lo que ellos tienen no vale la pena. Entonces dije, eso no puede ser, hay que acabar con la vergüenza étnica. Entonces llevé 4 mamos, 4 indígenas encargados de la parte espiritual, un huitoto, un sicuani, un camsá y un mamo de la Sierra de Santa Marta. Hicieron el trabajo. Navegamos, recorrimos la sabana, entramos 3 veces. La primera vez entramos por Hato Corozal, atravesamos toda la sabana, 11 horas, desde Hato Corozal hasta Cañomochuelo. La segunda vez llegamos a Manacasías, Bocas del Meta, atravesamos todo el río Meta hasta las Bocas del Casanare, nunca hay man, mucho delfín. Luego entramos por Casanare, desde Puerto Rondón hasta Cravo Norte, y llegamos a Cañomochuelo, mucho caimán. Ahí vi ese caimán. Y vi una locura de un compañero de investigación, un periodista,
que se lanzó al río, a atravesar el río con tantos caimanes. Uno se imagina la locura que la gente hace con los caimanes. Unos caimanes, sin mentirles, de 7 metros de largo. Ahí yo, en una falca, así le dicen a unos tipos de embarcaciones, en la Orinoquia, unas falcas, íbamos un poco de investigadores, el único médico era yo, iban geólogos, geógrafos, antropólogos, artistas, una cosa organizada por la Universidad Nacional, a toda cosa muy bonita. Esto para señalar otra cosa muy importante que uno tiene que conocer en nuestro país. Los estudiantes de medicina no conocen geografía. El 80% de los estudiantes de medicina, yo les pregunto, ¿dónde queda Bogotá? ¿En qué cordillera? Me dicen que en la cordillera central. ¿Cuál es el río que separa la cordillera central de la oriental? No saben que es el río Magdalena. ¿A qué cuenca pertenece Cali? Cuenca del Pacífico. No saben que pertenece a la cuenca de Magdalena. Es un problema de desubicación. Y menos van a conocer esto. Aquí, cuando uno va a Inírida, la confluencia del río Inírida sobre el río Guaviare. El río Inírida, el lugar más bello de Colombia, Mavecure. Y aquí la confluencia de 4 ríos, el Inírida, el Guaviare, el Orinoco y el Atabapo. El Atabapo es de aguas negras, rojas, como whisky, tanto que hay una industria muy importante en Inírida de pescados de colores para exportar. Y una fortaleza militar en Maviso frente a San Felipe del Atabapo en Venezuela. Y aquí en el río Baupés, todos estos ríos tienen una característica, son ríos negros, ríos de hambre, hay poco pescado, hay poco delfín, poca enfermedad. Los murciélagos. Otra cosa importante acá, la distribución de los murciélagos. Como ustedes ven ahí en la Sierra de Santa Marta, en Puerto Carreño, en Inírida, en el Sinú. Aquí estoy yo visitando la Sierra Nevada de Santa Marta, el lugar más bello que yo conozco, un pueblo que se llama Nabucímaque, antes llamado San Sebastián de Rábago. Mucho murciélago. Y abajo, el lugar donde me tocó vivir a mí, en el rural. Llegué al rural, me tocó dormir en una cárcel. Nunca había habido médico en ese pueblo. Me asignaron en esa cárcel, en esa oficina. La segunda noche yo estaba durmiendo, un poco de ruidos en el techo. Murciélagos. Qué susto el mío. Porque yo sabía que ha habido una epidemia de rabia bovina. Entonces, a partir de ese momento, me envolví en una sábana y en la hamaca, amortajado. A las 2 de la mañana, con un calor brutal, me tenía que echar un poco de agua. Eso fue la experiencia mía, terrible allá. Esto para decir que los perros que habían en América eran perros chiquitos que no ladraban. Los españoles trajeron los álamos, estos perros gigantescos, para atacar a los indígenas. Los atacaban, los ahuchaba, un arma de guerra el perro. Los bovinos los trajeron los españoles. Esta fotografía la traigo porque de niño y de adolescente yo recorría la finca y mi abuelo me prohibía transitar por ciertos lugares. Por allá no te puedes meter porque hay ganado cimarrón. Ganado cimarrón, el ganado que no se puede meter en corral, y en la costa le dicen a uno lo barajusta, lo embiste. Entonces, eso es cierto. Y aquí unas cosas importantes. Yo era frecuente visitante de Montería y de Ciénaga de Oro por razones familiares. Veía mucho las corridas de toros y con mucha frecuencia vi muertos y heridos. Después de las 4 de la tarde los campesinos se meten borrachos. Las corridas de toros se hacen en temporada de verano, desde el 7 de diciembre al 22 de marzo. Y son toros jugados. Conocí un famoso toro en Montería, decían el Chivo Mono. Mató mucha gente. Ahora vienen los animales ponzoñosos. La distribución de los animales ponzoñosos, de las serpientes, una cascabel, una coral. La Universidad Nacional nos obligaba, afortunadamente nos obligaba, a irnos al monte, el ruralito.
Estoy con un grupo de amigos partiendo para Puerto Asís, 1974. 6 días después de haber sido inaugurado el hospital de Puerto Asís, nosotros llegamos a Puerto Asís. La mano de culebras que vimos y accidentes ofídicos terribles. Colombia no producía suelo antiofídico, había producido suelo antiofídico un tiempito. Y manejamos básicamente esto, suelos antiofídicos producidos en el Brasil, polivalentes. Entonces tenemos que manejar eso. Fue una experiencia muy interesante, la experiencia en Puerto Asís. Hicimos cosas que hoy en día nos hubieran metido en la cárcel a nosotros. Por ejemplo, tener que hacer una cesárea con anestesia local por planos. Este fue el lugar donde yo hice también mi rural, una casa en Tres Palmas. Me tocó dormir durante 6 meses debajo de un ataúd, porque los campesinos pobres, viejos que no tienen hijos, tienen ataúd para no estar de carreras. Entonces, por más que uno sea médico, es terrible dormir debajo de un ataúd. Me tocó ver accidentes ofídicos como este y decirle al paciente, tiene que ser para Montería a ponerse suelo antiofídico. No querían porque no les gustaba. El paciente se salvó. Y este fue un paciente parecido al que yo vi en la Pedrera Amazonas. Un paciente que me estaba esperando una doctora para mostrármelo, mordido por un abotrus y una destrucción pavorosa. Estando nosotros viendo el paciente ese, entró un chamán. El chamán le comenzó a cantar, a bailar. Al día siguiente el paciente estaba con la misma lesión, pero más tranquilo, porque en las mentalidades de los indígenas la culebra es mandada por un chamán enemigo, para insistir que la medicina opera con placebos. La historia de la medicina es la historia del placebo. Las arañas. Yo hasta abril del año pasado estaba convencido que vivíamos en una cosa maravillosa, Bogotá. Hasta cuando del Hospital San José me llamaron, doctor Tamayo, vea a este paciente. Yo estaba con el libro preparándolo. Entonces creyeron que era un especialista en estas cosas. Le dije, un paciente, un cadáver de un muchacho de 1,75 de estatura, de 90 kilos de peso, que ha sido mordido por una araña, de esas que aparecen en las esquinas de las casas, los cuadros, los oxoceles. Entonces apareció un movimiento en Bogotá sobre la peligrosidad de la araña de los cuadros o el oxocelismo. Ya en este momento en el Instituto Nacional de Salud hay un movimiento para clasificar ese tipo de cosas. Aquí algo importante de las cerámicas estas prehispánicas, la araña era un acompañante de los muertos en el mundo muisca y en el mundo del sur. Esta piedra lo revelaba. Hicimos una impronta y es una araña conteniendo un poco de animales. La araña tendía los puentes para comunicar los muertos con el inframundo. Los escorpiones, centurioides y titus. Me tocó ver trasteos de militares llenos de escorpiones. Venían de Tolemaida con el trasteo y sacaban los trastos y escorpiones, y mordidas por escorpiones o picadas por escorpiones. Importante eso. Los himenópteros, hormigas, abejas y avispas. Importante eso. No me voy a extender en todo eso porque es imposible. Las hormigas, muy importantes. Aquí está el profesor Augusto Gómez, que es autor principal de este libro, Cómo se consume la hormiga en Colombia. Y este libro que hicimos con Augusto, que fue el Premio Nacional de Antropología, el profesor Horacio Calle, un antropólogo que vivió 18 años en Putumayo, bajo Putumayo, describió la Wasmania aeropunctata, una hormiga que los indígenas, al sacudirla, los árboles les cae en los ojos y le pican la córnea y los vuelve ciegos. La doctora Sandra Talero está investigando eso, lo mismo que el doctor Juanma Miller. En el Casanare me di cuenta de la Lonomia achaleus, una oruga que llegó importada en los tubos de petróleo y ha creado un problema serio de salud pública en la Orinoquia colombiana.
Aquí están los médicos indígenas: Eudosio Becerra, Honorio Ruiz, Alcino Chindoy, Argubico, y los capitanes del resguardo indígena. Ahí está. Entrando al Ariporo. El año antepasado me fui al Baupés y cometí un error. Uno de los ríos colombianos no puede navegar con Blue Jean. Íbamos de bajada, perfecto. De subida cayó un aguacero amazónico y el Blue Jean se pone como un yeso. Uno tiene que bajar con telas suaves. Sapos. En Bogotá vi utilizar los sapos para curar ericipelas. Traté de hacer una investigación con el doctor Atuesta, pero desgraciadamente se retiró de San José, y vamos a investigar el sapo para frotarlo en las piernas para la erisipela. Y esto, el Phyllobates terribilis, un sapo muy importante, una rana, perdón, muy importante del Pacífico. 1 miligramo de eso mata a 10 personas, cada una de 70 kilos. Raya, oruga, arañas, escorpiones, serpiente. Similia similibus curantur. Lo similar cura lo similar. Ustedes van a ver en el libro cómo describen que los indígenas cogen las culebras y las matan, las machacan y se las untan o las toman. O las orugas. O cuando un hombre es ensartado por una raya, busca algo que también busca el hombre cuando no es posible capturar la oruga. Cuando el hombre no puede capturar la oruga y matarla, entonces busca un lugar infame dentro de su mentalidad, el genital de la mujer. El genital de la mujer tiene unos efluvios, unos olores especiales que ellos consideran que es una ponzoña. Entonces le piden favor a la mujer de que le permita introducir los dedos en la vagina para que se cure. Lo vi yo en el Putumayo con la picada de las rayas. Similibus curantur. Eso opera mucho en la medicina indígena. Lo mismo que la teoría de las asignaturas que decía Paracelso. Ellos buscan siempre lo parecido. En Cañamocholo hicimos un trabajo de campo muy bonito con el mamo. Dan las plantas dependiendo de la forma, el color, el parecido que ellos piensan que tiene con el cuerpo humano. También en el libro van a ver muchas descripciones de amputaciones de piernas y manos que los indígenas hacían cuando metían las manos debajo de la tierra para sacar los armadillos, los cachicamos, y los amputaban. Los animales como fuente testigo. Ustedes pueden ver acá un hueso, tairona, donde el hombre está con la cuenca de los ojos vacíos, está con los brazos atados atrás, está itifálico, es decir, erecto, y un caimán lo va a morder. Esto está demostrado por los cronistas Omán Poma Ayala, Pedro César de León. Era una forma de castigar a los hombres que cometían sodomía, pederastia, infidelidad y demás. Y tortura paramilitar y los guerrilleros. En el libro describo cómo, con información veraz, utilizan los animales para torturar, tanto la guerrilla como los paramilitares, mucho más los paramilitares. La diferencia es que los paramilitares son brutales, los guerrilleros son brutales, pero adoban el discurso. Entonces, básicamente lo que quería mostrar esto, muy sencillo, un discurso sobre mi experiencia personal. Los cronistas que relato en el libro los pueden leer con calma, muy interesante. Utilizo fuentes de primera mano, de cronistas, de viajeros, de doctos, de legos, en fin. Mil gracias. Muchas gracias, académico Hugo Sotomayor. A continuación, el comentario lo hace el académico Elmer Escobar Cifuentes, el doctor Escobar, natural de Cali, Colombia,
Es egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de Caldas, doctor en Medicina Veterinaria y Zootecnia. Es magíster en Salud Pública de la Universidad de Antioquia, múltiples estudios e investigaciones. También fue miembro de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Salud, del Ministerio de Salud. Ha sido profesor de la Universidad del Valle, de la Universidad de Antioquia, del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, consultor de la OPS-OMS, también representante de esta misma organización, y ha dedicado toda su vida a la asesoría y al estudio de las zoonosis. Bienvenido, doctor Escobar. Muchas gracias. Quizás no sobre agregar que el doctor Escobar es probablemente uno de los académicos más asiduos a esta academia, a la Academia Nacional de Medicina, y la ha representado muy bien en conferencias internacionales con presentaciones sobre los temas de su especialidad. Muchas gracias. Primeramente, muchas gracias a la Junta Directiva de la Academia Nacional de Medicina por haberme seleccionado para hacer el comentario de este hermoso libro del académico Sotomayor. El libro Traumas, ponzoñas y venenos de origen animal en Colombia. En la diapositiva que ustedes ven es una imagen de las Orinoco, de la Amazonía colombiana, en una revista muy conocida que es la National Geographic. La quise poner aquí porque es muy importante, porque como todos ustedes saben, al estarse consolidando la paz en Colombia, el gobierno, especialmente la presidencia, está como promoviendo como factor de desarrollo en Colombia, sobre todo en estas zonas, el turismo ecológico. Y esta imagen está dando la vuelta a todo el mundo y verdaderamente es maravilloso lo que uno encuentra en los paisajes que existen en la Amazonía. Aquí está una fotografía donde aparece la Amazonía moderna. Quiero que ustedes miren en detalle las vestimentas y las armas que tienen estos indígenas, porque ellos, a pesar de que estamos en este siglo y en este año, ellos conservan sus tradiciones por aspectos culturales y también por aspectos económicos, por el turismo. En todos los sitios donde uno va, entonces encuentra las malocas, encuentra sus tejidos y encuentran sus utensilios. Ellos tienen armas de fuego para la cacería, tienen trampa, pero también cazan con flechas y con bodoqueras, con dardos. Más adelante les voy a contar algunas anécdotas relacionadas con la cacería con dardos envenenados. Aquí tenemos algunas cifras de la situación real que aparecen actualmente en el mundo. Como lo dijo el doctor Mendoza, a veces es muy difícil encontrar estadísticas actualizadas y uno cree que este problema no existe, pero es un problema verdaderamente muy serio, real y actual. Personas atacadas por animales en la India. ¿Por qué escogimos la India? Porque en la India es donde hay mejor información y sobre todo por aspectos culturales donde se presentan más fallecimientos, porque ellos no atacan ni sacrifican los animales y muchas de estas personas rechazan los tratamientos, rechazan el tratamiento médico moderno. Por cocodrilo, más de 30 personas muertas en los últimos años, 5 por año de cobra real. Esto llama mucho la atención porque es la imagen que nosotros hemos visto en las películas. Uno cree que son centenares de personas que mueren por cobra y la situación
no es así, únicamente 5, pero por más de 50 especies de serpientes venenosas son mordidas 200.000 personas por año y mueren aproximadamente 50.000 personas en la India. Atacadas por leopardos en 1910, se devoraron 400 personas en la India, y entre el 2001 y el 2003 fueron atacadas 50 personas y muertas 18. El tigre de Bengala ocasionó 50 muertes en un año. Estas son cifras de la Organización Mundial de la Salud mostrando el problema de los animales y el ataque a las personas. En Colombia, y es muy importante que miremos esto porque es unas cifras muy actualizadas del año 2016. Yo quiero dar un reconocimiento a muchas personas, instituciones que me colaboraron en la obtención de esta información. La Biblioteca de la Academia Nacional de Medicina, la Biblioteca del Instituto Nacional de Salud, la Biblioteca de la Organización Panamericana de la Salud y algunos compañeros. En Colombia fueron agredidas, mordidas por perros en el 2016, 11.759 personas y por gatos 11.461. A mí me sorprendió estas cifras porque verdaderamente las relaciones anteriormente era un 70% de personas mordidas por perros y un 30% por gatos, y aquí en estos datos hay una igualdad. Seguramente yo pienso que como los últimos casos de rabia que se han presentado en Colombia, el animal transmisor fue el gato, entonces seguramente ha habido mayor denuncias de mordeduras por estos animales. Bovinos, 280 personas. Ya el doctor Sotomayor mostró los aspectos culturales de las jornalejas en la costa, pero también en la labor diaria del ordeño y del manejo hay muchas personas heridas. Equinos 214, porcinos 208. Ahí quiero llamar la atención el problema de los niños, sobre todo en el campo, utilizan a los niños y a las niñas para la alimentación de cerdos. Yo recuerdo, cuando yo trabajaba en el Ministerio de Salud, uno de los principales problemas que había aquí en Bogotá era que se recogía los sobrantes de comida en los restaurantes y habían muchísimas porquerizas a los alrededores de Bogotá, atendidos especialmente por niños. Muchos de ellos eran agredidos y mutilados en la alimentación de los cerdos. Ovinos y caprinos 33, murciélagos 247. Más adelante voy a hacer comentarios especialmente a el problema de los murciélagos, especialmente los hematófagos, los vampiros. Por zorros 21, micos 343. Es muy importante porque se está utilizando o se utilizan los micos como mascotas. Es impresionante el número de mascotas que existen, no solamente para venderlos al exterior, sino para el uso o para la tenencia a nivel nacional. Roedores grandes, roedores pequeños, pues yo, doctor Hugo, yo sospecho que pueden ser curíes o pueden ser lapas o chigüiros que existen, porque las pequeños son las ratas, 855 denuncias. Otros animales silvestres, 195, y personas mordidas por personas son 134 personas. Este es un murciélago vampiro. Aquí en el mapa, en el libro del doctor Sotomayor, están las regiones donde aparecen los murciélagos hematófagos. Ahí están todas las regiones. En las cifras de la Organización Mundial de la Salud aparecen personas mordidas por perros y gatos, centenares de millones por personas mordidas, incluyendo Asia y África.
y se calcula que mueren aproximadamente 80.000 personas por año por rabia, en África especialmente y en Asia. Aquí está un gato y quiero detenerme unos minutos en este comentario porque los últimos casos de rabia humana que se han presentado en Colombia, el transmisor ha sido el gato. El gato es un depredador natural de los murciélagos. ¿Y qué sucede con los murciélagos? No sé si ustedes saben o recuerdan que es el mamífero de mayor cantidad en el planeta Tierra. Yo sospechaba que eran los roedores y son los murciélagos. Es el animal mamífero más especializado que existe. Hay fósiles de murciélagos de hace 60 millones de años y fue evolucionando y es la máxima evolución de un mamífero, independiente de nosotros. Los humanos son voladores, son todo tipo de alimentación, son especializados. Hematófagos, carnívoros, insectívoros, frugívoros, nectívoros, omnívoros, de todas las especies. Y como se ha ido modificando su hábitat natural, se han ido acercando a las zonas urbanas por la gran cantidad de árboles frutales que existen y por la desaparición de los bosques. Y ahí aparece el gato, que es un depredador, y cuando un vampiro, un murciélago, está infectado de rabia, está enfermo, entonces se puede contaminar el gato. Entonces el gato, en estos casos, puede ser el transmisor de la rabia como se ha presentado en los últimos casos aquí, en Cundinamarca especialmente. En un estudio que hizo un veterinario argentino, que tuve la fortuna de conocer, él demostró y presentó un trabajo en el cual el gato se come a los murciélagos, pero no se come las alas, porque las alas tienen unos huesos que son muy cortantes, entonces se puede producir lesiones internas. Entonces él demostró que son miles de años de adaptación del gato para ser un depredador natural de los murciélagos y los vampiros. Esta de la conquista del Darién, hay muchas teorías sobre la desaparición de Santa María la Antigua del Darién por muchas enfermedades y muchos problemas. Uno de los principales problemas que se presentó y que nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar en la década de los 70, en los 80, un brote de rabia dentro de la población humana en toda la zona, en la frontera de Colombia con Panamá. Centroamérica y el Caribe y Norteamérica es libre de aftosa. Entonces un convenio de Colombia impidió que hubiese ganado lechero en la frontera para evitar la posibilidad de el paso del virus de la aftosa a Centroamérica. Entonces, al no haber ganado, al no haber equinos, entonces los murciélagos, vampiros, necesitan todos los días 30 centímetros de sangre aproximadamente. En la selva, naturalmente, parasitan a cualquier especie animal, pero al tumbar la selva, al no haber selvas, entonces, y al no haber ganado, entonces parasitan a las personas. Entonces el brote que se presentó de rabia fue que los vampiros parasitaban a las comunidades indígenas y a los colonos de esa zona. Tuvimos la oportunidad de hacer un programa de control y con el apoyo de 2 académicos que fueron ministros de salud, que ellos estuvieron y viajaron con nosotros a esa zona, el doctor Alfonso Jaramillo Salazar y el doctor Jorge García Gómez, que eran ministros en esa época. Entonces
se hizo ese programa de control. Quiero hacer otro comentario. Yo trabajaba con la Organización Panamericana de la Salud en Perú y hubo un brote de rabia en comunidades indígenas en la frontera entre Perú y Ecuador. Entonces conseguimos vacunas, conseguimos sueros y amaglobulina. Entonces con el señor ministro de Salud viajamos para atender a las personas mordidas. Y llegamos allá y no se dejaron vacunar. Después de tanto esfuerzo, traído el suero de Estados Unidos, bueno, entonces muy frustrados, y un indígena muy pequeño que estaba en un bote me hizo señas y me llamó y me dijo: doctor, yo sé vacunar, deme las instrucciones y déjeme la vacuna que yo me encargo de esta situación. Yo hablé con el ministro, le dejamos los termos, las vacunas, el suero, y dijo: deme la referencia donde van a estar ustedes. Entonces hablamos con el piloto del helicóptero, dio las referencias porque había un radio cerca, y cuando llegamos, después de una correría, recibimos la información que había vacunado a toda la población que se necesitaba. Y el comentario me dijo: doctor Escobar, esta gente de aquí nunca había visto un helicóptero, ni nunca habían sido vacunados. Si a usted se le aparece una gente extraña y va a aplicarle una inyección, ¿usted se deja? Entonces, trabajen con nosotros, edúquenos, denos las herramientas que nosotros somos capaces de colaborar. Esto nunca se me va a olvidar, que cuando uno trabaja con comunidades indígenas o cualquier comunidad, tiene que respetar sus valores y sus creencias. Aquí tenemos las mascotas. En Estados Unidos, una cifra muy impresionante: personas mordidas por perros, 4,5 millones de personas mordidas por año, 885,000 requieren tratamiento médico, 30,000 requieren cirugía reconstructiva, y entre el 3 y el 18% presentan infecciones en las heridas. Hay entre 10 y 20 fallecimientos por año. ¿Cuál es la situación de Colombia? No es sino que tratemos de extrapolar esa población y estamos frente a un problema real, importante y serio, porque el número de mascotas se está incrementando. Todos nosotros sabemos que se está aumentando en estos aspectos. Y cuando el doctor Mendoza inauguró esta reunión, mostró su preocupación, si estamos preparados para atender las agresiones de los animales. Él puso la referencia de las serpientes, pero ¿estamos preparados para atender las mordeduras de estos animales? En América Latina son 150,000 personas mordidas por año y más o menos 5,000 fallecimientos. Ya la rabia canina no es problema en América Latina, pero la rabia selvática y la rabia transmitida por zorros, por murciélagos, continúa siendo un problema. Aquí tenemos unas cifras de las agresiones por animales según edad en Bogotá. Quiero llamar la atención que hay un alto porcentaje, casi el 40%, se concentra en menores de 15 años, sobre todo en niños y niñas. Entonces, aquí están todas las cifras. En el informe de la Organización Mundial de la Salud, personas mordidas por serpientes son más o menos 5 millones por año, y las muertes son entre 94,000 y 125,000, y hay 400,000 amputaciones. En Colombia, los accidentes ofídicos en el 2016 fueron 4,704,
Antioquia 731, Córdoba 341, Norte de Santander 303. Hay un programa de conservación de serpientes del Instituto Nacional de Salud, donde hay una muy buena clasificación de todas las serpientes. En el año 79 se lanzó el programa de atención primaria en salud de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Mahler, que era el director de la OMS. Yo fui escogido y estuve con el señor ministro de Salud en la reunión en Ginebra cuando se lanzó ese programa. Y una vez que se terminó el lanzamiento del programa de atención primaria en salud, se levantaron muchas manos de muchos ministros preguntándole al doctor Mahler, el director de la Organización Mundial de la Salud, que no entendía qué era la atención primaria en salud. Entonces dijo, de pronto puede haber un error en traducción. No es atención primaria, la versión sería atención primordial, sería la traducción al español. Y voy a poner un ejemplo. Todos ustedes conocen la gravedad y la importancia que tiene una mordedura de una serpiente. Si no se atiende en forma primordial, en forma inmediata, la persona puede morir o puede sufrir una amputación o puede ser una complicación. Pero eso que se ve tan fácil, se necesita un buen sistema de información, se necesita saber cuáles son las especies de serpientes que existen en las diferentes regiones de los países, cuál es la época en que muerden más, cuál es la población más afectada. Se necesita tener suero disponible para cada una de las mordeduras de las diferentes especies, y ese tiene que estar en el sitio donde está la mordedura. Para eso se necesita una muy buena red de frío para conservar los sueros, y las personas que son mordidas tienen que saber que tienen que acudir en forma rápida a un centro, a un puesto de salud, a un hospital, para que los atiendan. Y cualquier persona que los atienda ya, promotor, auxiliar, médico, chofer, vigilante, tiene que saber atender a esa persona. Esa es una atención primaria, atención primordial. O sea, no es fácil, o sea, el sistema de información que se necesite, la capacitación del personal es muy importante. Por eso se habla muchísimo de atención primaria en salud y a veces no se ha podido implementar por su complejidad. Hablando de las mordeduras de serpientes, la actividad desarrollada por las personas mordidas son personas caminantes en senderos y trochas, 1.034, el 22%, en recreación, 4.279. 4.490 personas recibieron tratamiento con suero antiofídico y 34 fallecidas. Esta cifra es muy importante si tenemos en cuenta que una de las estrategias que tenemos en un futuro es el turismo ecológico. ¿Y dónde va a ir la gente? ¿Dónde se va a desarrollar el turismo? En estas regiones donde antiguamente estaba la guerrilla y no sabemos cuál es la situación. Entonces, ¿estamos preparados? La pregunta es, ¿estamos preparados para atender un turismo masivo que se ingrese a estas zonas? ¿Tenemos el personal capacitado? ¿Tenemos los recursos suficientes, etcétera? La Academia Nacional de Medicina, el señor presidente, el doctor Edgar, ha hecho contactos con el Ministerio de Salud, con el Viceministerio de Turismo, para plantearles este aspecto y para trabajar, porque el país tiene que prepararse para estas situaciones que es
supremamente difícil y complicada de manejar. Este es el diagnóstico. Hay un buen libro de esta situación que lo vamos a dejar en la biblioteca de la Academia Nacional de Medicina. Picadas por arañas entre 3.000 y 5.000 personas por año en México. México es un país que tiene muy buena información sobre esta situación y tiene muy buena producción de suero antiofídico, suero para picadura de los arácnidos. Pero esto es lo más impresionante. Personas picadas por alacranes en México en el 2008, 300.000. Y entre 700 y 1.400 muertes por año, la mayoría niños y niñas menores de 10 años. Este es el informe de la Secretaría de Salud de México. Yo trabajé en México con la Organización Panamericana de la Salud y estaba en el norte. Yo soy del Valle, soy de Cali, entonces en la zona que yo estaba había mucho cultivo de caña de azúcar y le estaban incendiando, prendiendo candela a los cañaduzales antes de la zafra. Entonces yo dije, nunca he visto esa práctica y pregunté, es para poder cortarla y evitar la picadura de los escorpiones. O sea, es tanto. Yo siempre me pregunto cuál es la cantidad de escorpiones y picaduras en los llanos, en la costa, en la Guajira. Yo creo que debe ser un problema muy serio y muy grave que necesitamos tener la infraestructura para atenderlo. Y finalmente, para terminar, en la National Geographic se hizo un reportaje en la Sierra Nevada de Santa Marta y esta fotografía muestra a los guardianes. Ellos se impresionaron porque estuvieron recorriendo con los taironas y les mostraron todas las acciones que estaban haciendo ellos para defenderse de la guerrilla, para defenderse de los cultivos ilícitos, etcétera. Entonces yo creo que una de las responsabilidades de todos los colombianos que tenemos en el futuro es acompañar a estos compatriotas para defender el país que tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Escobar, por este comentario y por la cantidad de cifras preocupantes que nos deja, porque evidentemente vamos a tener que hablar más despacio del asunto ya en el plan de advertencias a las autoridades de salud en algunos casos. Tenemos todavía unos minutos para esta sesión, entonces ofrezco la palabra a quien quiera hacer o preguntas u observaciones adicionales. Señor presidente, yo tengo una pregunta. Señor secretario. Muchas gracias, académico Sotomayor, por la presentación, de verdad, bien interesante. Me llamó la atención, entre muchas cosas que me llamaron la atención, una, tiene que ver mucho con mi oficio, que es dedicarme a la menopausia y a la osteoporosis, y es que los aborígenes americanos no consumían leche de los animales. Quisiera saber si era por alguna razón especial o qué ha podido usted saber a ese respecto. Solamente se domesticaron en Ecuador, Perú y Bolivia, pero en Colombia no, ni en México. Entonces no podían ordeñar a una jaguar, ni a una tapir. Pero las llamas, por ejemplo. En el caso del Perú sí, pero aquí en Colombia no. En Japón el consumo de leche es muy limitado también. En muchos países del África tampoco toman leche, pero toman otros alimentos. Yo quiero hacer un comentario respecto a la parte de nutrición de las poblaciones indígenas. Yo trabajé en un proyecto
en las bocas del río San Juan, porque había un problema de ceguera nocturna entre la población afroamericana, población negra, y no en la población indígena. Entonces fue un grupo de la Universidad del Valle, a mí me invitaron, estuvimos allá, y ninguna fuente conocida de vitamina A, y todos comían lo mismo, productos de la pesca y de la caza, y una variedad de plátano que hay allá, ninguna hortaliza ni ninguna verdura. La diferencia es que los indígenas no evisceraban los productos de la pesca y de la caza, la población negra los evisceraba, y la grasa de los intestinos y del hígado era una fuente de vitamina A importante. Entonces esa era la razón. Entonces, tratando de contestarte la pregunta, yo creo que deben haber muchos alimentos que son fuente de fósforo y de calcio, ¿no? Pongamos los herbívoros, hablo como veterinario, sacan el ganado todo el calcio y el fósforo que necesitan para su propio consumo y para la leche o las gallinas, para la cáscara del huevo de la alimentación vegetal que tienen. Entonces, ahí está la fuente, pienso yo, del fósforo y el calcio que se necesita para esto. Sí, por favor. Para aportar también ese Como tema. estamos grabando, por favor, diga su nombre y... María del Socorro Valderrama, médico fisiatra, y también trabajo con homeopatía, con homotoxicología, y desde el enfoque de la medicina biológica no se considera importante el aporte de calcio por parte de la leche. Y yo consideraría, y cada vez que en la medida en que estudio más la parte de la nutrición, que la alimentación se considera la tercera medicina. Eso no es nuevo, desde épocas antiguas la mejor medicina es una nutrición adecuada. El contenido de calcio de la leche no es representativo para corregir las situaciones de osteoporosis. Eso es casi un mito que nosotros hemos conservado. Y como digo, a medida que he estudiado todavía más la parte de la nutrición, vemos que hay una gran sabiduría en todos los componentes nutritivos de nuestras tribus y de nuestras poblaciones indígenas, que como nos comentó el doctor Hugo Sotomayor en su libro, vemos todos los aportes que venían de nutrición y de una serie de elementos que nos llegó con la conquista, y ellos tenían acá sus aportes nutritivos, como lo estamos viendo ahorita, como la quinoa, como el maíz, en contraposición al trigo y a todo lo que es las harinas blancas y procesadas. Cada día en más estudios investigativos vemos que los aportes nutritivos de los productos naturales y autóctonos de nuestra América Latina son mucho más valiosos que muchos otros alimentos que hemos importado y que los vamos incrustando pues en nuestra nutrición, e incluso cambiamos y abandonamos las costumbres anteriores. Y lo otro es que la leche que estamos consumiendo hoy en día, que compramos en los supermercados, no tiene nada que ver con lo que es el aporte de la leche natural que consumíamos en otras épocas. Entonces, eso como para hablar de la parte de osteoporosis, ¿no? Por ejemplo, nunca uno oyó que una tía o la abuelita tenía ni intolerancia a la lactosa ni osteoporosis. Y creo que eso va directamente relacionado con la calidad de los nutrientes que teníamos en esa época. Muchas gracias, doctora. De la leche sí que puedo yo pensar que ha cambiado. Yo tomaba leche cuando estaba pequeño y más joven, y era leche. Pero resulta que me ofrecieron no hace mucho un vaso con una bebida blanca y me dijeron, toma un poco, eso es leche. Entonces la probé y le dije, ¿seguro que es leche? Sí,
deslactosada y no sé cuántasada, de manera que ¿qué tanta leche es eso? Yo no sé. Sí, Ya. Atiquigua. Es muy importante para nuestra especie realmente lactar. Y lactar no solamente es un acto de nutrición para el cuerpo físico, sino también es una nutrición emocional de la conciencia. Y para nosotros es un tema de salud pública, realmente es un derecho de los niños a ser lactados por su madre, con amor, con tiempo, con eso como un primer punto. Lo otro es resignificar Teyuna, nuestra ciudad sagrada. Ese conjunto de terrazas y esos caminos en piedra eran para la crianza de las semillas. Nosotros criamos la semilla y las semillas nos crían a nosotros. Las semillas son la base de la identidad cultural de los pueblos indígenas. Por eso, consideramos que uno de los patrimonios genéticos más importantes del país son las semillas. En este momento las semillas nativas en el marco del tema de paz están en riesgo justamente porque el país tiene que decidir qué tipo de desarrollo rural va a implementar en la Orinoquía, en la Amazonía. Entonces vemos, por ejemplo, en Mapiripán, cómo la palma no solamente era la base del conflicto, ¿no? Una economía que financió el conflicto, donde se desplazaron los Yu y los Nukak, sino toda la agresión con el ecosistema, es decir, el monocultivo. Entonces ahí queda la pregunta, ¿vamos a privilegiar estos monocultivos verdes por transformar nuestros bosques biodiversos, el hogar de los pueblos indígenas? Yo invitaría a la Academia de Medicina a mirar seriamente el impacto que ha tenido, por ejemplo, el glifosato sobre los bosques, sobre la destrucción de los sistemas de producción indígena. Realmente yo pienso que cuando se habla de los santuarios de la coca, quisiera también decir que la coca tiene muchas funciones, es una planta de paz, es una planta medicinal, es una planta alimenticia, se podrían hacer tantas cosas, galletas, en fin, pomadas, tantos usos, que para mí el tema es el uso que se le ha dado a la planta. O sea, hay una necesidad de bioalfabetizar al país. Y quisiera también defender la libertad de las semillas. México, por ejemplo, ha sido muy proactivo en decir, sin maíz no hay país. Colombia, pese a que es el segundo país en frutas, que tiene, por ejemplo, cuando llegó Gonzalo de Jiménez de Quesada aquí a esta tierra, Suba y Subachoque eran extensiones de cultivos de quinoa, más de 1.500 variedades, roja, negra, amarilla. Eso es una herencia que se le deja a esta nación, que son 10.000 años de trabajo fundamentalmente femenino, porque quien domestica la semilla es la mujer. La agricultura es el surgimiento de las civilizaciones de esta tierra, el culto a la tierra, el culto a la madre. Entonces yo diría que en un país que ha silenciado la voz de las mujeres indígenas, un país que no ha recordado sus abuelas, sus madres, lo que significa la semilla como identidad, su aporte a la salud pública, pues hay todo un reto de construcción de una cultura, no solo alimentaria, sino una cultura que va y trasciende. Entonces eso lo digo por Teyuna, porque hubo una expedición de antropólogos, Buriticá 2000, que fue y le pareció simpático ponerle ciudad perdida a nuestra ciudad de la crianza de las semillas. Entonces yo más perdida veo a veces a Bogotá que nuestra ciudad sagrada, y todo esto es una responsabilidad también de qué significado le damos también a los lugares. Ahí está pendiente el tema de Chiribiquete, hay pueblos indígenas no contactados. Yo los invito a que ojalá evitemos un genocidio. Lo que pasó con los Nukak-Makú no puede repetirse con otros pueblos que el Estado no ha reconocido. Hay 30 pueblos que no aparecen en el censo oficial, que nunca han sido contactados, pero si se contactan para hacer lo que se hizo con los Nukak-Makú, hoy el 80% está exterminado. Me parece que eso es un genocidio premeditado que se viene fraguando también con la economía extractivista. Aprovecho para invitarlos de hoy en
el 23, el 8, que vamos a estar hablando justamente de estos temas, porque son realmente temas importantes para todos. Entonces yo dejo como esas reflexiones. Muchas gracias. Eso da tema para más de una sesión, le cuento, porque yo veo una cosa gravísima. Nuestra sociedad ha cambiado de tal manera que no solamente se silenciaron las mujeres indígenas, sino por mucho tiempo todas las mujeres. ¿Cuándo volvieron a tener voz? Cuando empezaron otra vez a votar, que no hace ni 50 años. Entonces la cosa es más grave todavía. Y el problema con el nombre, usamos las palabras sin pensar en la palabra y le ponemos alegremente lo que nos va pareciendo sin darnos cuenta de lo que en realidad estamos diciendo. Ciudad perdida, ¡ay, qué lindo! ¿Cómo suena? Qué sonoro, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir detrás? ¿Qué significa ese término allá detrás? Estoy de acuerdo en ese aspecto. Doctor Fandiño. Señor presidente, para recalcar algunos aspectos del doctor Sotomayor, de Hugo Sotomayor, de su vida. Yo me lo encontré en el Congreso de Parasitología de Santa Marta. Y como cosa muy interesante, él fue el impulsor enorme y sumamente decidido en una presentación de la cultura de los indios arhuacos. Y en una forma tan sumamente humilde, tan sumamente sencilla, que fue encantador ese momento de la vida de Hugo Sotomayor. Ese conocimiento que él tiene de la patria, de dar vueltas por todas partes, de tener experiencia, debemos reconocerlo todos. De manera pues que quería decir eso, señor presidente. Y otra cosa importante es que debemos acordarnos que el ferrocarril del Tolima, cuando se comenzó, no se pudo seguir en su época porque la araña Maturetus, no me acuerdo si es el segundo del género, no me acuerdo de la familia, bueno, pero era la colla, lo llaman el collero. No pudieron hacer el ferrocarril del Tolima por la araña esa. Mató cerca de 6.000 obreros y eso no está reportado en la historia colombiana. Es una cosa tremenda. Cuando yo estaba haciendo el año rural en Orocué, en Casanare, me mordió una culebra del dedo gordo del pie mientras yo dormía y me desperté con una coral prendida al dedo gordo y resulta que no había suero antiofídico. Yo era el médico rural y no tenía en el hospital suero antiofídico. La enfermera que me estaba viendo era nativa de Orocué y me trajo un brujo. El brujo me dijo, hay que dormir la culebra. Y no sé qué hizo, y durmió la culebra. Y luego me hizo una cantidad de cosas y no me pasó nada. Y ahora pues que es bien interesante. Pero señor presidente, ahora estuve en Leticia y como cosa interesante trajeron en una canoa por el río Amazonas un indio mordido por una culebra. Y en Leticia no había un suero antiofídico. Tuvieron que llevarlo no sé dónde, lo trajeron en un avión, le amarraron la pierna y se lo trajeron para Bogotá. Pero eso es increíble. De manera, pues, ¿sí? No, lo que decíamos, anécdotas no estamos negativas. preparados. Pero lo terrible, el doctor Escobar lo señaló, lo terrible no es solo con las mordeduras de culebra, es con todas las mordeduras de perro. Yo recuerdo con horror los casos de rabia que vanamente intentamos salvar en el hospital infantil hace 50 y tantos años, y me complace mucho que ya no se vean tantos, no sé cuántos haya, pero sospecho que todavía no estamos listos para atender esta clase de lesiones adecuadamente en todas partes, que es donde se necesita. No solo aquí en Bogotá, en el hospital militar son unos sabios para eso, muy bien, pero es que el hospital militar está en Bogotá y la gente mordida no está en Bogotá. Bueno, creo que hemos tenido una sesión agradable y habiendo agotado el orden del día, considero que puedo levantar la sesión.